comenzamos a sacar capas y capas y capas que no nos corresponden, que hemos venido a sanar de algún ancestro que no ha podido superar lo que se llama las ruedas del samsara. ¿Y qué cosas son las ruedas del samsara? Si yo no puedo superar el trauma, ¿qué hago? Me drogo, me voy al alcohol, me voy al tabaquismo, me voy a la promiscuidad sexual, porque eso atenúa ese dolor, pero no es la solución. Entonces la solución es confrontar ese dolor, vivirlo, trascenderlo, llorarlo, porque yo sí creo que el dolor es parte ineludible de la vida, pero sufrir ya es una opción que no debemos de sostener en el tiempo, porque las relaciones inapropiadas pueden causar muertes prematuras. Entonces, en la medida que el hombre se pueda liberar, porque a veces nacemos como con una amalgamaza de relaciones no resueltas de algún ancestro, por eso que se hacen constelaciones familiares, constelaciones álmicas, linaje ancestral, y eso lo tengo claro porque tengo la suerte de ser séptima generación chamánica en mi linaje quero, inca, y séptima generación eslava por padre y madre, ¿no? Madre nativa indígena y padre eslavo, y abuelo judío sefardí. Entonces tengo un buen vigor híbrido. Tengo el dinero que lo sé hacer bien, tengo el coraje, el no robes, no mates, no mientas hoy, que es un principio moral muy fuerte, y tengo la parte, digamos, eslava, que es un corazón limpio, ¿no? Entonces tengo un buen vigor híbrido. Entonces, nosotros traemos en nuestro ADN, que ahora se puede estudiar a través de la saliva, un vigor híbrido que tenemos que pulirlo para hacerlo brillar, porque todos hemos nacido para brillar, solo que hay amalgamazas que yo le llamo de cosas que no, tú dices, oye, pero ¿por qué yo que estoy buena onda siempre me pasan cosas malas o accidentes o cosas, ¿no? Involuntarios, ¿no? Y es porque algún ancestro no ha podido y tú has sido elegido como un ente que tiene la fortaleza para comprender tu pasado y abrir ese espacio nuevo de evolución. Traumas generacionales. Vamos a hablar, ahora que estamos observando eso que llamamos trauma, cuáles son las fases de este trauma desde su origen hasta su posible resolución, desde las distintas ópticas en cuanto a las disciplinas que trabajáis y a las personas a las que atendéis. Mi pregunta es, ¿cuáles son las fases del trauma desde su origen hasta su posible resolución? ¿Quiere alguien arriesgarse a darme una respuesta? Vamos allá. Sí, yo también siguiendo lo que ha dicho Dalila, porque el autoconocimiento y además como experta en medicina tibetana, ¿no? De lo que has dicho del samsara, he ido buscando, ¿no? Ese origen en medicina tibetana. El trauma ya viene grabado o en el akasha, ¿no? El campo akáshico, lo traes de vidas pasadas en tu conciencia y además se suma desde el momento de la concepción, se suma también la herencia. Entonces hubo el doctor Michael Newton, fue un psicólogo americano, estudió, ¿no? Cómo llegar todo ese proceso del trauma desde la perspectiva del alma. Por lo tanto, fui a Estados Unidos a estudiar la LBL de Michael Newton. No sé si lo conocéis, Michael Newton, pero recomiendo El destino de las almas porque es un libro fantástico. En la LBL se va no solo a la vida pasada, a buscar el origen del trauma, porque si vas a la vida pasada puedes ir de vida en vida, ¿no? Buscando, o puedes tardar muchas terapias, muchas sesiones. Michael Newton hizo como un protocolo para ir al mundo espiritual, hizo como un mapa de ahí para poder acceder en todo, de forma global, ¿no? Y ver el trauma desde una forma mucho más holística, integral, ¿no? Desde todas las vidas al mismo tiempo. De esta manera, este atrapamiento del alma, o lo que has dicho tú, Alfredo, ¿no? De que a veces la persona ni es consciente, ¿no? Y está repitiendo, ¿no? Ese trauma. Porque cuando estamos arriba, también Michael Newton, nosotros mismos escogemos también esos padres para trabajar ese mismo trauma o esas mismas lecciones de vida.
Bueno, era para abrir un poco ya. Ajá. Bien, entonces quería intervenir Mónica en este momento. Mónica. Sí, yo quería abordar la pregunta que tú hacías, Alfredo, sobre las fases del trauma. Y el trauma, en realidad, es un instante, no es algo que se da en varias fases. Sin embargo, la sanación del trauma sí requiere diferentes fases. Es decir, el trauma es algo instantáneo. A veces es en el mismo momento en que se vive el evento, o puede ser después del evento, cuando la persona se da cuenta que lo que ocurrió fue traumático. Esto puede ocurrir mucho en un abuso. Hay personas que son abusadas muy pequeñas y en su momento no se dan cuenta que esto es traumático, pero cuando crecen y se dan cuenta que es abuso, ahí este es el momento del trauma. Entonces hay que sanar dos momentos, ¿no? Entonces el trauma en sí es un instante, la sanación del trauma sí lleva unas fases que son parecidas a las de un duelo, porque hay que hacer un duelo, porque hay una ruptura en el ser esencial, en la persona, pero también hay una paralización del sistema nervioso en el momento del trauma. Y básicamente las fases van a estar en la sanación del trauma, más no en el trauma en sí. Entonces, es lo que vemos, por ejemplo, en la teoría polivagal, es lo que vemos en los trabajos de trauma, en Compassionate Inquiry de Gabor Maté, es lo que vamos a ver en los trabajos de trauma que hay ahorita y en todo el trabajo con el cuerpo, ¿no? Es un instante, es inmediato y la sanación sí lleva unos pasos. ¿Alguien quiere aportar enumerando estos pasos o de alguna manera queréis aportar algo que tenga que ver con esto que pregunto en cuanto a que las fases de un trauma y cuál es desde su origen hasta su posible resolución cuando se ocurre? ¿Hay algo que queráis aportar o paso a siguiente pregunta? Bien, quería intervenir. Quisiera aportar en lo siguiente, en la medicina germánica. Espera un momentito. Ya quería aportar María Eugenia y luego te doy paso a ti, María Eugenia. Vale, muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues yo coincido al 100% con lo que acaba de decir Mónica. Y bueno, será muy importante cuando alguien viene con algún asunto por resolver que se haga la diferencia entre si viene por un trauma específico, por algo que la persona sabe que le ha pasado exactamente, con lo cual iremos directo a trabajar cada uno con nuestro modelo terapéutico ese trauma en cuestión. Y como decía, hay que saber distinguir entre si la persona viene con un trauma específico o si viene por un síntoma. ¿Qué síntomas podrían ser estos? Por ejemplo, un duelo que no se ha procesado bien, ansiedad, fobia, depresión, una enfermedad que te resulta catastrófica porque, bueno, te destroza tu cotidianidad, etcétera, ¿no? En el caso de que sea por trauma acumulativo, que es ese tipo de trauma en donde la persona vive a lo largo de su vida o de un tiempo considerable de su vida, algo muy similar, por ejemplo, varios abusos, tanto bueno, sexuales o emocionales o físicos, en ese caso las fases del trauma serán resueltas diferentes que en el trauma específico, ¿no? Resolvemos del más antiguo, el trauma que consolida el aspecto que la persona viene a resolver, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Pues tendremos que buscar los traumas que soportan, que sostienen ese estado en el que de ansiedad en el que la persona vive, ¿no? Iremos desde el más antiguo al más nuevo, excepto con las personas, con aquellas personas que tengan, como yo digo, a mí me gusta usar esta expresión, poco músculo emocional. Es decir, que tú ya ves, observas que la persona tiene poca capacidad para afrontar ese trauma originario, ¿no? El primario. En ese caso empezaremos por el que menor carga emocional tenga para que la persona vaya consiguiendo más autoestima, más fuerza psicológica, mental,
y le vaya perdiendo el miedo a abordar el trauma base, ¿no?